El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Marcos, capítulo 1, versículo 21. Y bueno, cada evangelio relata los primeros milagros del Señor cuando se inician, salvo el de Lucas que habla del nacimiento y todo eso, pero la mayoría de ellos marcan algunos milagros y Marcos nos señala este milagro, ¿no? Dentro de los primeros que él describe, un milagro donde evidentemente hubo una batalla espiritual muy fuerte. Él llega a una sinagoga y se encuentra con una persona endemoniada. El demonio habla, ¿sí? ¿Cuál era la intención de Satanás en este caso? Mostrarle a todas las personas que él sabía, ¿no? Sabía todas las cosas. Es lo que habitualmente la gente queda impactada, cómo Satanás sabe muchas de las cosas de las personas. Bueno, no es nada maravilloso esto porque los demonios nos conocen, tenemos demonios que ocupan determinados lugares y saben de nosotros, y más si nosotros conocemos al Señor, nos conocen perfectamente, somos un peligro para ellos, entonces como que tienen todo organizado, saben muy bien. Entonces, bueno, de repente van a una persona, como ha sucedido en estos días, de una persona muy importante bueno, de la televisión, y consultó un medium, y ese medium le dio un mensaje de parte de su padre. Bueno, y a partir de ahí apareció en todos los noticieros, en todos los canales, allí mostrando toda esta situación. Pensaba yo, ¿no? ¿Qué daño que está haciendo Satanás con esto? ¿Cuánta gente va a creer en el poder de los medium? ¿Cuánta gente va a atar su vida a Satanás con todo esto, esperando tener una palabra de un ser querido que falleció? Y sobre todo, muchos han perdido acá en este tiempo de pandemia. Es decir, estas personas van a guiar, ¿no?, a Satanás, a tanta gente incauta, desesperada por tener una palabra, ¿verdad? Realmente estos espíritus territoriales son espíritus peligrosos y el Señor Jesús los enfrentó y los venció. Eso es lo que dice la palabra. Entraron en Capernaum, versículo 21, capítulo 1 de San Marcos, y en los días de reposo. Entrando a la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Mire cómo hablaba en plural, ¿no? Eran muchos los demonios allí. Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Cuál era la estrategia de este demonio? Bueno, mostrarle al mundo que él tenía conocimiento, sabiduría. Imagínense, después le iban a pedir a este hombre que le dijera tal cosa de su vida, que le dijera tal cosa de un ser querido, en fin. Realmente iba a ser un instrumento muy utilizado por Satanás. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él, ¿no?, con autoridad. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Yo me imagino, ¿no?, esta situación. Bueno, hoy que estamos con tanto conocimiento de la ciencia, claro, es como una convulsión muy fuerte, ¿no? Se empezó a los gritos y a revolcarse en el piso. Bueno, hoy hubiese entrado mucha gente en pánico, llamó a un médico, llamó al 911. Bueno, una situación muy, pero muy complicada, ¿sí? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, vemos acá una situación donde el Señor se encuentra predicando la palabra en su comienzo ministerial,
se encuentra un endemoniado, y no un endemoniado cualquiera, era un endemoniado muy poderoso, tenía muchos espíritus dentro de él, por eso hablaban en plural, y estos querían continuar con ese poder que tenían y esa influencia entre la gente a través de la adivinación, del conocimiento, de traer mensajes del más allá. Y Jesucristo los enfrentó como tenemos que enfrentar nosotros. No tenemos que ponernos a conversar con los demonios, porque los demonios lo que quieren es dilatar la situación. Nosotros tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Decirle, diablo, te vas en el nombre de Jesús. Soltá a esta persona, soltá esta vida, soltalo ahora en el nombre de Jesús. A veces no lo podemos hacer en un acto de liberación, pero sí lo podemos hacer cuando nos enfrentamos con una persona cara a cara. En una ocasión, a mí me pidieron llevar a una mujer hasta la policía justamente de la mujer, porque el marido la maltrataba, la tenía muy mal y era una persona muy violenta que amenazó a toda la familia, y buscaban a alguien que no lo conociera, que no fuera familiar, para llevarla, porque probablemente iba a tener algún tipo de inconveniente, pero al no conocerlo no iba a pasar de allí, ¿no? Entonces me pidieron a mí y yo la llevé a esta mujer, la llevé hasta la comisaría, y cuando estábamos en la comisaría también lo habían citado a él, así que aparece y el tipo viene y me amedrenta, ¿no? Dice, así que vos trajiste a mi mujer, y se me acercó allí y medio como que me quiso amedrentar, ¿no? Con la fuerza. Era una persona, no era muy alta de estatura, pero era una persona muy musculosa. Realmente impactaba tanto músculo que tenía. Y yo allí oraba al Señor y empecé a reprender al diablo en el nombre de Jesús. Yo, cuando esta persona me habló a mí, yo sentía que era el diablo hablándome, ¿no? Entonces estábamos en la comisaría de la mujer, había gente que pasaba de un lado para el otro, había un pasillo, se sienta ahí encostado a esperar que lo llamen para la audiencia, y yo reprendo en el nombre de Jesús, y me puse a reprender todo el tiempo hasta que el Señor me dijo, basta, ya está, se terminó. Y cuando lo miro a él, el muchacho se había dormido, se había sentado contra la pared en el piso y se había dormido. Sale la esposa de la entrevista que tenían con la gente allí en la comisaría y le tocaba a él. Entonces yo me la llevaba a su casa y él le tocaba entrar. Y cuando salimos, yo tenía estacionado el auto, escuchamos desde adentro cómo le gritaban las policías, le hablaban, le decían de todo, y el tipo calladito, manso. Días después, este hombre fue a una iglesia, porque tenía amigos que eran creyentes, lo llevan a la iglesia y recibe a Jesús en el corazón. Las personas que están endemoniadas son personas que son esclavas de Satanás. Son personas donde el enemigo entró en su vida, vaya a saber por qué razón, el asunto que los gobierna desde adentro. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, tenemos autoridad para deshacer toda obra del diablo, para romper toda cadena. Tal vez podemos hacerlo personalmente en la iglesia, ministrándole liberación, pero también podemos hacerlo en la calle, orando por ello nada más, tomando la autoridad, ordenándole al Espíritu que se vaya, porque el Espíritu se va a ir, el Espíritu responde al nombre de Jesús. Nosotros tenemos que saber, mi hermano, que esta es la manera también de manifestar el poder de Dios. El poder se manifiesta, y cuando el poder se manifiesta, la gente empieza a hablar de boca en boca el poder de Dios. ¿Cómo termina este pasaje? Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Un famoso evangelista que ya está con el Señor, Reinhard Bonnke, predicó en el África durante toda su vida, pero cuando llegó allí, la gente, los otros misioneros le decían que no, que en el África habría que predicar persona a persona, porque esa era la manera que era de predicar, y él lo hizo por un par de años, pero el Espíritu Santo le mostraba que había que predicar a las multitudes y había que orar por milagros. Así que terminó rompiendo con esa estructura de los misioneros de allí, de África, y empezó a obedecer el mandato del Señor. Rápidamente se transformó en un evangelista de multitudes y llegó a tener más de 1 millón de decisiones en algún país del África, donde la gente se agolpaba por los milagros tremendos que el Señor hacía a través de este hombre. África
fue sacudida por el poder de Dios. Los milagros provocan que la gente transmita boca en boca el evangelio, y esto genera una expectativa que produce más milagros y produce el avance del evangelio. Así que, mi hermano querido, en estos días más que nunca tenemos que ejercer nuestra autoridad contra los espíritus inmundos que se levantan contra nosotros, pero también orando y pidiéndole al Señor que Él derrame su Espíritu Santo, que la gente sea tocada por el poder de Dios y que los milagros se produzcan, milagros extraordinarios se produzcan, porque cuando estos se producen, el Evangelio corre, la gente no puede callarse, va a contar a otros lo que el Señor hizo en su vida, y esto va a ir de boca en boca, de boca en boca, y no vamos a estar predicándole con el folletito persona a persona, porque la palabra va a correr y se va a glorificar. Esto va a suceder cuando la iglesia ejerza la autoridad que el Señor le ha dado y Dios le dé las oportunidades. Yo creo que estamos, a través de estas meditaciones y las predicaciones de todos estos domingos, estamos provocando que esto se produzca. Estamos avanzando hasta el momento en que el Señor va a traer esas oportunidades, la gloria de Dios se va a manifestar y el mensaje del Evangelio va a correr. Vamos a orar en este día. Gracias te damos, Señor, en esta hora por la autoridad que tú nos has dado para deshacer toda obra de las tinieblas. Todo poder del enemigo queda cancelado en el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad, Señor, para que los milagros se produzcan, Señor, y esto traerá como consecuencia que el Evangelio corra y sea glorificado. Y muchos, Señor, vengan corriendo, Señor, para oír tu palabra y para recibir tus milagros. Gracias te damos en este día, Señor, por esta palabra que tú nos das para despertar nuestro corazón. Tenemos la autoridad de Jesucristo en su nombre. En su nombre tenemos el poder para deshacer toda obra del diablo y para que los milagros se efectúen. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.